Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda clase de la asignatura Psicología de las Diferencias Individuales. Voy a ver un momentito porque... vale, ya está, que nos lo habían dejado un poco así. Vale, bueno. Todo esto es la gente que había de antes, ¿no? Del chat de antes. Vale, hago un repaso un momento. Ana Bella, que estás ahí. Asunción, hola. Hola, se oye bien, ¿verdad? Laura Beatriz, Marisa, vale. Pues nada, estamos preparados para empezar entonces. Bueno, he colgado, vamos a ver si lo hemos hecho bien, sí. El tema 1, que es el que vamos a ver hoy. ¿Y por qué no se ha puesto? Debería ya de estar. ¿A qué sí? Además, de hecho, me salen las... amiga, espérate. Vale. Aquí hay un problema de tamaño. Vale. Ya está. Ha habido un momento aquí de crisis, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos a empezar con el tema 1. Supongo que más o menos ya habéis estado trasteando por la plataforma, ya os habéis hecho con el sistema de las autoevaluaciones, ya habéis agendado todo lo que os dije el otro día, ¿no? Para estar atentos. Vale, perfecto. Bueno, pues mirad, el tema 1, al principio, hay un desplegable, supongo que lo habéis visto en el libro, que está muy bien para, bueno, para situaros un poquito en lo que va a ser la asignatura, ¿vale? Y en lo que sería lo principal. Entonces, bueno, solo os hago mención de ello para que os situéis y pasamos directamente ya a ver el tema 1. El tema 1, os recuerdo que el epígrafe 1 no entra, me parece que no entraba entero, ¿verdad? Esperad que... Ay, ¿dónde tengo? Esperad un segundito. Para iroslo recordando. Aquí. Lo voy a poner aquí para verlo en las dos. Vale, del tema 1 recordad que el epígrafe 1 se eliminaba por completo con sus subepígrafes, pero cuidado porque veréis que el cuadro 1-2 sí que entra, ¿vale? Esto habéis estado atentos a ello, ¿eh? Porque quitan el 1-3, el 4, el 5, el 6, luego el 1-7 sí que entra, digo, sí que lo quitan, perdón, sí que entra, el 8 lo quitan, vuelve a entrar el 9, el 10 y el 11, ¿vale? Así que cuidado con eso. Vale. Bueno, pues lo que vamos a ver en este tema es bastante teórico, pero bueno, es un poquito la etapa precientífica y cómo se llega al establecimiento del estudio de las diferencias individuales, ¿de acuerdo? Es decir, cómo llega a ser una disciplina científica, ¿vale? Entonces, bueno, sí que tenemos que estudiar un poquito cómo es el comienzo de la disciplina para entenderlo. ¿Qué tal lo veis? Porque, ostras, ahora veo que este amarillo, este blanco sobre amarillo, quizá me he equivocado de color. Un momento, voy a apagar, a ver. Porque yo más o menos sí que veo. ¿Qué tal veis? ¿Así? ¿Y si lo muevo? Como para leerlo bien, ¿no? Más o menos.
Y si os quito la luz, ¿os fastidio? ¿Un poco? Sí, ¿verdad? Qué mal, ¿y yo por qué he elegido este? Pues el año pasado se veía. Yo creo que no. Yo creo que no es eso, pero no sé. Ya. Bueno. Sí. Y si te acercas, como hacíamos el otro día, ¿por qué no te acercas más? Porque esta luz te alumbrará ahí. ¿Sí? ¿Te apañarás? Vale, venga, perfecto. Bueno, pues mirad, vamos a empezar, empezaríamos con el anclaje conceptual y metodológico de la disciplina, ¿vale? Es decir, cómo surge el concepto y qué metodología se lleva para llevarlo a cabo. Sí, ya lo he hecho, ¿no? Vale. Bueno, no, debe decir lo de la luz. Vale, bueno, aquí vamos a tener las contribuciones de dos autores principales, que son Darwin y Galton, ¿vale? Estos dos os tienen que quedar bien en la cabeza, ¿vale? Ellos eran primos y aquí tenemos el primer cuadro, que es el 1-2, que os decía que entra, ¿vale? Vamos a mirarlo un segundito, que está en la página 24, efectivamente. Vale. Principales contribuciones de Darwin al establecimiento de la psicología diferencial, ¿vale? Bueno, como sabéis, la obra de Darwin fue importantísima, ¿no? Porque, bueno, él se basó en los estudios de Malthus, ¿no? De que la teoría que decía de que si la población crecía al ritmo que iba, era imposible que hubiera alimentación suficiente para mantener esta población, con lo cual, de una manera o de otra, ella sola se autorregularía, digamos, ¿no? Se aniquilaría o pasaría lo que tuviera que ser para llegar a equilibrarlo. Y realmente, basado en estos estudios de Malthus, Darwin pensó en, bueno, ¿quién son los que van a sobrevivir? Entonces, en caso de que haya una escasez de alimentos, pues los más fuertes, los que estén más preparados, los que sean más fáciles de adaptarse, y de ahí empieza a surgir todo lo que es la teoría de la selección natural, ¿de acuerdo? Bueno, él convierte el estudio de las diferencias individuales, es decir, si hay una selección natural y si hay unos que sí y otros que no, eso es porque existen diferencias individuales entre unas personas y otras, ¿no? Entonces, él lo que hace es convertir estas diferencias individuales en un motor, en el motor de la evolución, digamos, ¿vale? Para él va a ver que las diferencias individuales son una oportunidad de supervivencia, una oportunidad de vivir, y va a ver que se va a producir poco a poco una estabilidad de estas variaciones que va a haber de una generación a otra, ¿de acuerdo? Esta es la aportación principal de Darwin. Luego, por otra parte, tenemos a su primo Galton, ¿verdad?, que Sir Francis Galton, que algunos lo consideran el fundador de la psicología diferencial directamente, ¿eh? Bueno, mira, aquí tenéis que Galton va a pasar por un lado de lo general a lo individual, tenemos aquí, y pone Wundt versus Galton. Esto es, bueno, ¿os acordáis de quién era Wundt? Que lo hemos estudiado en historia de la psicología. Efectivamente, es el, digamos, el que creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, ¿no? Y bueno, Wundt, sobre todo lo que propugnaba eran leyes generales, ¿no?, de conducta o de procesamiento de la información, pero que se aplicaban, digamos, de una manera general a todos los individuos, ¿eh? Entonces, bueno, Galton, por eso tenemos aquí marcado de lo general a lo individual,
dice que no, que de leyes generales nada, que aquí hay unas diferencias muy importantes de unos individuos a otros y lo que él va buscando precisamente es medirlas, medir estas diferencias. Y estas variaciones, pues para él van a ser muy importantes, tanto para entender la mejor adaptación de unos u otros y también como método de selección, ¿de acuerdo? Bueno, importante, ¿cuáles son las principales aportaciones de Galton? Bueno, pues por un lado, desarrolla el modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales, ¿vale? Que sería lo primero que tenemos, por si no lo veis bien. Bueno, él piensa que el objeto de estudio son estos procesos mentales simples, ¿vale? El objeto de esta disciplina sería estudiar los procesos mentales simples. ¿Cómo? Pues haciendo un análisis de las respuestas que los sujetos dan en las tareas, ¿verdad? Que de hecho, bueno, pues es la base de los test, ¿no? ¿Cómo medimos con los test? Bueno, pues ponemos una tarea y según el desempeño, pues vamos tomando medidas, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente lo que él va buscando es estudiar la capacidad humana bajo una perspectiva adaptativa y biológica, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues va muy de la mano de los trabajos de Darwin también, ¿de acuerdo? Bueno, otra aportación importante de Galton son las pruebas y estrategias de evaluación, ¿vale? Bueno, creó medidas directas de las funciones mentales. También él creaba lo que llamaban situaciones experimentales, ¿vale? Para poder tomar estas medidas, eso es importante. Utilizó aparatos y métodos de medición y, bueno, pues usó los cuestionarios para lo que llamaron el test mental, ¿de acuerdo? Otro aporte muy importante de Galton es el enfoque cuantitativo que da y la creación de los procedimientos estadísticos. O sea que, bueno, creo que le debéis buena parte a Galton el estudio de la estadística de primero y segundo de grado en la psicometría. Es decir, bueno, es el primero que le empieza a dar esto, ¿no? Sí, qué divertido. Que le da un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y que, bueno, empieza a hablar de ciertos estadísticos, bueno, porque él pensaba que la mayoría de los rasgos de carácter, bueno, pues se distribuyen en una curva normal, ¿no? Donde, bueno, a ambos lados estarían las desviaciones y en el centro la media, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí, él pues empieza a hablar de estadísticos como son, bueno, pues la correlación que hay en la asociación y en la vinculación, en la regresión hacia la media, no sé si os acordáis, en el coeficiente de correlación, ¿de acuerdo? Es decir, que Galton es el precursor de todos estos estadísticos. Y luego, por último, otra de sus aportaciones importantes es el desarrollo y aplicación de los métodos científicos, ¿de acuerdo? Es decir, intenta demostrar la herencia, ¿no? La herencia que hay, es decir, los caracteres o rasgos de personalidad innatos con los que viene el ser humano y la parte de herencia que tiene, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, todos sabemos, este es el eterno debate, ¿no? No sé si lo veis ahí, el debate entre nature y nurture, en inglés, es decir, entre lo que sería la naturaleza, lo innato y el ambiente, lo aprendido, ¿de acuerdo? Bueno, hoy día sabemos que hay una interacción entre ambos, ¿no? Es decir, hay una base de temperamento, digamos, que es con lo que, bueno, con lo que viene, con lo que venimos al mundo. Si tenéis hijos o habéis tenido trato con niños pequeños, os daréis cuenta que, vamos, desde que son bebés, desde que empiezan a andar, es que ya les ves por dónde van, ¿no? Es decir, que tienen su temperamento y les hay que ya les ves que son muy cabezotas u otros que son más dóciles, muy traviesos, muy, ¿vale? Pero, que duda cabe
que toda la serie de acontecimientos que van a ir pasando a lo largo de su vida y también dependiendo de la interacción que tengan con sus figuras de apego, con sus padres, importantísimo, de las experiencias que tengan en el colegio, cuando vayan, es decir, que absolutamente todo va a ir interactuando con estos rasgos de temperamento para finalmente forjar lo que va a ser su carácter, ¿vale? Con lo cual, fijaos si es inconmensurable el mundo de las diferencias individuales, ¿no? Es decir, porque no solo estamos trabajando con las que vienen de base, con las innatas, con las que tienen una cierta carga genética y de herencia, sino también con toda la serie de combinaciones e interacciones que se han dado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito a partir de ahí y con esta metodología, pues van haciendo el concepto de las diferencias individuales. Vale. No, Galton es posterior. Es posterior. Pero no mucho más posterior, ¿eh? Sí, claro que sí. Lo que pasa que justo lo opuesto que hay entre ellos es que Wundt se quedó en las leyes generales, es decir, no entró en las diferencias individuales. Eso es lo importante que hay aquí, ¿vale? Que él, bueno, pues hacía leyes y pues para todo el mundo, ¿no? Y Galton, sin embargo, entró a decir, no, es que aquí cada uno es de una manera y de hecho, y vamos a medirlo además, ¿no? Vamos a medirlo para ver estas diferencias con más claridad, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pasaríamos entonces a la siguiente, porque esperad que voy para allá, no, vale, no me quedo nada. Vale, entonces ahora veríamos, no lo pongo más pequeño, mejor lo voy moviendo porque si no va a ser, no lo vais a ver bien. Esto, sí, esto se ve mejor, ¿no? Vale, bueno, pues para saberlo para la próxima vez, lo que no funciona es el blanco sobre amarillo. Vale, perfecto. Bueno, pues pasaríamos al apartado 2, que es ya cómo se consolida la psicología diferencial como disciplina científica, ¿vale? Ya sabéis que en psicología es muy importante el hacer la disciplina científica, ¿no? Siguiendo el método deductivo habitual, sí, hipotético deductivo. Bueno, entonces nos dice que la última década del siglo XIX los trabajos sobre diferencias individuales se llevaron a cabo mediante, por un lado, una sistematización conceptual. Esperad, es que me falta algo, no sé dónde se ha ido, hasta un momento. Estará en la siguiente. Ah, vale, no, perdón, ya me ha aparecido. Vale, bueno, la sistematización conductual que decíamos. Bueno, pues se toma conciencia de todo esto gracias al, y esto es importante, bueno, lo que pongo yo en estos cuadros tan esquematizados es básico, ¿vale? Es decir, a partir de aquí todo lo demás que queréis estudiar, fenomenal, pero esto es básico, ¿eh? Entonces, bueno, es muy importante el artículo llamado Psicología Individual de Binet y Henry, que confieren un nombre a esta nueva área de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, psicología individual ya lo dice todo, ¿no? Y luego hay otras obras importantes como de Stern sobre la psicología de las diferencias individuales y fundamentos metodológicos de la psicología diferencial, ¿de acuerdo? Vale. Pasamos ahora al papel de las escuelas en la consolidación y primeros desarrollos de la psicología diferencial. Bueno, sabéis que hay 4 escuelas en la época importante, ¿no? Bueno, 4 países punteros que eran, por un lado, los americanos, los ingleses, la escuela francesa y los alemanes, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno
tiene sus figuras relevantes. Por ejemplo, dentro de la escuela americana tenemos que quedarnos con Cattell, importantísimo. Cattell ya sabéis que es el primero que acuña el término de test mental, ¿vale? Digamos que viene a ser el líder. Y bueno, Cattell lo que buscaba era una medida objetiva, ¿verdad?, de estas diferencias. Quería medir las capacidades humanas, ¿vale? Él iba buscando mucho, pues, estudiar los procesos simples, específicos del ser humano, más que los complejos, y lo que buscaba también era, intentaba encontrar cuáles eran las características de los individuos que mejor se adaptaban, pues, por ejemplo, a los puestos de trabajo, o en la escuela, en las escuelas, en lo que intentaba era predecir cuál iba a ser el rendimiento académico de los alumnos según, pues, estos test, ¿no? Y por cierto, bueno, pues una de las grandes críticas que se le hace es que en esto falló, ¿no?, que no consiguió este objetivo. Bueno, esto es así un poquito lo más importante que creo que os tenéis que quedar de Cattell. Y luego, dentro de la escuela americana, también hay otro autor importante, otros dos, Woodward y Thorndike, ¿de acuerdo? Woodward es el primer experimentalista que introdujo las diferencias individuales a su metodología, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante de este autor. Y Thorndike, que estudió las capacidades múltiples. Fijaos que hoy día la importancia que tiene esto, porque entonces estábamos en un momento en el que, bueno, el coeficiente intelectual era una sola medida, recordáis. Bueno, lo que pasaba de 10 tiraba hacia más inteligente, lo que bajaba de 100, pues bueno, quedaba un poco en el borde, pero era como una medida lineal. Y fue mucho más adelante que se empezó a estudiar el nivel de la inteligencia teniendo en cuenta muchas otras vertientes, ¿no?, y muchas otras capacidades, y que todas ellas en conjunto nos podían dar lo que era el coeficiente intelectual, ¿vale? Bueno, pues ya en esta época Thorndike habló de las capacidades múltiples y de que no solo hay una manera de inteligencia, ¿no?, sino que había más, ¿de acuerdo? Vale, bueno, volviendo a la escuela inglesa, Galton, ya no hace falta que nos enredemos más porque ya le hemos nombrado bastante, pero hay otro autor muy importante que es Spearman, ¿vale? Spearman, perdón. Y lo más importante de este autor es la teoría bifactorial de la inteligencia. ¿Qué significa este? Él va a decir que, por un lado, bifactorial de dos factores. Por un lado, hay un factor general G, que sería como la energía mental, y que está presente en absolutamente todas las pruebas que hagamos, todas las tareas. Y luego, por otra parte, hay un factor específico, S, dependiente del factor general G, propio de las diferentes tareas a las que nos enfrentemos, ¿de acuerdo? Es decir, no es tan avanzado como lo que luego más tarde ha sido bueno, por un lado la inteligencia general, luego la cristalizada, luego las de las diferentes aptitudes. No, era más sencillo, es decir, era un modelo bifactorial, pero que era una inteligencia general G que la volcábamos o era necesaria para absolutamente cualquier tarea que realizáramos, y luego una específica S que dependía del tipo de tarea, ¿vale? Bueno, esto es lo principal. Y también es importante aquí que es el primer modelo psicométrico general de inteligencia, ¿vale? Esta teoría bifactorial de la inteligencia. Eso, quedaos con ello. Bueno, ahora me voy a remitir a la página 39 del libro, el cuadro 1.9, es importante, y entra, ¿vale?, si no voy mal, sí,
Así que cuidado con él, ¿eh? Es importante. Principales características de la escuela británica. Bueno, no las leo para no perder el tiempo. Consideración de que la naturaleza de la mente debe ser explorada a través del análisis, rechazo abierto a los métodos introspectivos. Los métodos introspectivos eran los que utilizaba Wundt, si os acordáis, ¿vale? Es decir, es todo un avance con respecto a este otro autor y a esta época, ¿de acuerdo? Bueno, Spearman dice efectivamente esto, que la naturaleza de la inteligencia hace el primer estudio cognitivo sistemático de la historia de la psicología, ¿vale? Es un análisis minucioso de los procesos del razonamiento. Y la obra se llama La naturaleza de la inteligencia y los principios de la cognición, ¿vale? Bueno, esta no os la he marcado aquí, pero es importante. Me dices que el PDF no lo podéis descargar. Me parece que sí que está puesto para ser descargado, ¿eh? Espera que lo compruebo un momento. Sí, está puesto para ser descargado. En principio lo tendrías que poder descargar. Pruébalo y abro y me sale desarrollo. Ah, mira, hay una compañera que sí que lo ha descargado sin problema. Vale, se ve que te has confundido. Este se llama tema 1, diferencias individuales, ¿eh? Así que ve probando a ver qué pasa. Vale, bueno, pues después de la escuela inglesa vienen ya los franceses, donde la figura principal y más representativa es Binet. Este autor es muy importante. Y, pues Binet va a estudiar los procesos mentales superiores y complejos y él lo que quería era crear de alguna manera un método para seleccionar a niños con dificultades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, él, y esto es importante, lo que va a hacer es, para hacer una escala métrica de la inteligencia, para crear esta escala y poder medirlo y ver qué niños tenían necesidades especiales, él va a crear lo que es, por un lado, la edad mental y, por otro lado, la edad cronológica. Bueno, no es que lo crea, sino que su postulado es que la diferencia que haya entre la edad mental medida con los test pertinentes y la edad cronológica, esa diferencia es la que marca el retraso mental. ¿De acuerdo? Es decir, es básico. Binet tiene una concepción ambientalista, no determinista, del origen de la inteligencia, ¿vale? ¿Qué significa cuando dicen eso? Una concepción ambientalista y no determinista. Que la inteligencia está más influida, ¿verdad?, por el ambiente. Eso es, cuando dicen determinista es determinada innatamente por la genética, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un concepto importante. Vale. Y luego más tarde, es importante también que impulsó los enfoques psicométricos, este autor también. Y bueno, luego más tarde, buscando esta escala métrica de la inteligencia para medir el retraso, va a crear la escala Binet-Simon de 30 pruebas que van a ir de menor a mayor dificultad, ¿de acuerdo? Y con estas 30 pruebas es donde van a poder clasificar cuál es la edad mental del niño y la comparación con la edad cronológica. Bueno, luego Terman, unos años más tarde, va a hacer una revisión mejorada de este test, ¿verdad?, para americanos, y va a ser la escala Stanford-Binet, ¿de acuerdo? Bueno, Binet también nos habla de una concepción ambientalista, como hemos dicho, que estaba más a favor de ello que de la determinista, y va a llegar a propugnar un término llamado ortopedia mental, ¿vale? Importante, que para él esta ortopedia mental era como la educación compensatoria
para niños o personas con cierto retraso, ¿vale? Es decir, él pensaba que a través de la enseñanza y la educación y el aprendizaje, pues se podía llegar a desarrollar más esta inteligencia y a llegar a parámetros del resto de alumnos, ¿de acuerdo? Ya esto lo llama ortopedia mental, importante. Vale, y con esto ya pasaríamos a la escuela alemana, los psicólogos alemanes, donde, bueno, pues el más importante sería Stern, Luego hay otro autor importante, Terman, también, pero bueno, Stern, digamos que es el más representativo. Y ella tiene más una orientación más de interacción entre ambiente y lo biológico, ¿vale? Que digamos que es lo que ha perdurado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy todavía habrá gente que cree más en lo ambiental y hay otra que cree más en lo innato, pero bueno, está hartamente sobrado y demostrado que ambos factores es importante, ¿no? Y más incluso luego con el descubrimiento de la epigenética, ¿no? Que ya sabemos además que hay ciertos genes que según tus experiencias en la vida se van a expresar o no. Es decir, fijaros el nivel de interacción que tiene lo genético con lo ambiental, ¿vale? Ya no solo es que, bueno, de que tus cualidades innatas correlacionan con tus experiencias, sino que, bueno, pues según lo que vivas, por ejemplo, sabemos que ante un shock emocional fuerte, hay alguien que puede tener en sus genes el gen de la esquizofrenia y debido a este shock emocional expresarse, ¿vale? Cosa que si no hubiera sucedido nunca, pues esta persona puede llegar hasta el final de sus días sin saber para nada que era esquizofrénico o bueno, que tenía la genética de la esquizofrenia, ¿no? Y sin embargo, pues puede pasar algo en tu vida que haga que esto se exprese, ¿vale? Un caso concreto que conozco yo que viene a ser lo mismo, la alopecia areata, ¿no? Que es una enfermedad bastante psicosomática. Bueno, tú esto lo puedes tener en tu genética y lo mismo, ¿no? Que no haya pasado nada significativo y que no te enteres, pero yo conozco un caso concreto de ante una situación de mucho estrés continuado, al final, bueno, pues este gen se expresó y de la noche a la mañana pérdida de absolutamente todo el pelo, pero todo, es decir, cabeza, pestañas, cejas, pubis, vello de los brazos, de las piernas, es decir, alopecia areata, ¿no? Y bueno, y a partir de esto, ¿no? De una etapa emocional y de mucho estrés y tal. Con lo cual, fijaos la importancia de la interacción, ¿eh? Bueno, pues Stern ya... yo lo que conozco personalmente, no. Es decir, yo he visto paliarlo bastante bien con medicación y sobre todo he visto cómo en periodos de más calma, de más tranquilidad y de menos estrés, mejoraba. Esto lo he visto. Eso es, volvía a crecer pelo. Ahora, reversible 100% yo no lo he visto. Menos cantidad de pelo. Sí, es decir, bueno, pues si digamos que si te has quedado sin nada de pelo, pues que a lo mejor pues te empiece a nacer por aquí, que tengas algo o... Sí, y solo de ahí, porque del cuerpo lo que yo he visto no ha sido recuperable. Es bastante devastador, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no es una ciencia exacta. Es decir, que nos movemos en estadística, ¿no? En lo común. Puede haber alguien que lo revierta. Pero bueno, yo lo que he visto no, ¿eh? Vale. Sí, sí, por supuestísimo, por supuestísimo. Sí, y esto lo iremos estudiando más adelante. Sí, 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 claro. Pues sí, no. Es decir, a ver, vosotros sabéis, cuando el individuo se forma hay una recombinación genética, ¿no? Es decir, está la carga del padre, la carga de la madre
y ahí empieza a haber una recombinación y puede pasar cualquier cosa, ¿no? De hecho, a veces se cogen cosas de abuelos y demás. Entonces, sí que es muy posible que alguien con una carga genética tendente a la depresión, pues se lo pase al siguiente descendiente y lo herede corregido y aumentado, si me apuras. Es decir, pero la heredabilidad dice que es muy baja, luego depende también de los bueno, pero baja en qué sentido, es decir, es que puede que tenga poca carga, pero puede que sí que tenga más. O sea, ¿en qué sentido dices tú que es baja la heredabilidad? Y no es baja, y no es baja. Yo no digo, no es baja. Claro, es decir, es que alguien que tiene una carga genética con tendencia a la depresión, ya de entrada tiene una forma diferente de estar en el mundo. Es decir, siempre lo pasa que efectivamente es como lo que yo digo, estar orientado al lado positivo o al lado negativo de la vida, ¿no? Su filtro, su tamiz, ya habitualmente va a ser pues más pesimista, puede ser que con menos seguridad en sí mismo, es decir, bueno, básicamente eso tampoco se puede decir con mucha seguridad porque luego dependerá también del refuerzo que reciba en la educación, que eso es muy importante también. Sí, efectivamente. Claro, lo que pasa que alguien, por ejemplo, que ya viene esto un poco orientado a este lado oscuro, si además se cría en un ambiente donde también a lo mejor los padres o la madre tiene una tendencia a la depresión, pues claro, eso es que también es aprendido, es decir, también tú aprendes ¿sabes? Entonces, bueno, la heredabilidad no es tan baja y no es tan exacta, ¿sabes? Es decir, no. No es tan baja y no es tan exacta, pero volvemos otra vez, que son tantos factores los que están en juego que es muy difícil hacer un pronóstico, ¿no? Por eso también los psicólogos nos tenemos muchas veces que curar en salud de no estar etiquetando cada vez que vemos a alguien, ¿no? Tú esto, tú lo otro y tú, bueno, porque hay muchas diferencias individuales, ¿vale? Esto es lo principal de esta asignatura, claro. Disculpad un momento que me han escrito por ahí. Lo contrario a los evolucionistas, ¿a qué me estaría contestando? Era la pregunta de la... Vale. Hoy en día se considera estática, no aumenta. Ay, ya, perdonad, que es que no os he mirado y ahora no sé de qué me hablabais. La inteligencia. No, ¿qué va? Para nada, de estática nada. De hecho, no. Sí, vale, gracias. De estática nada. De hecho, a nivel raza, ahí están saliendo estudios que demuestran que el coeficiente o cociente intelectual está bajando por primera vez en este siglo XXI. Es decir, durante todo el siglo XX venía ascendiendo, ¿no? Es decir, claro, el hombre a nivel cognitivo cada vez está más desarrollado porque cada vez tiene más inputs, cada vez hay más avances, más estimulación y venía aumentando. Bueno, pues ahora hay estudios que parece ser que en este siglo XXI empieza a descender. Es decir, el nivel de atontamiento tan grande que nos están produciendo las pantallas está empezando ya a tener su influencia en un declive de la inteligencia. Sí, en una proporción. Sí, vaya. Esto lo sabemos, ¿no? Es decir, claro, bueno, esto desde niños también se ve, ¿verdad? Por eso puede ser que observemos tantas dificultades en alumnos, claro. Claro. Sí. Ahora,
Que también la inteligencia también se puede mejorar, se puede subir, es decir, la podemos estimular también y trabajar, y como lo que os decía, como hoy sabemos que está formada por muchas diferentes aptitudes y de hecho sabéis, hay niños hoy día que son de capacidades, de altas capacidades en algunas áreas y en otras no, ¿vale? Es decir, que es un conjunto de muchos factores, de muchas aptitudes y, bueno, mediante el trabajo y la estimulación incluso las podemos subir nuestro coeficiente intelectual. Como en periodos críticos. Bueno, nuestro cerebro se está desarrollando hasta... Sí, no, esto va cambiando, porque antes la edad límite estaba en los 20 y hace poco que yo he oído que está en los 40 y. Es decir, que van saliendo estudios, sí, en los que te van dando, nos van dando esperanza a los más mayores. A ti ya te pilla tarde todo. Bueno, pero la práctica es importantísima también para mantener un cerebro en óptimas condiciones, ¿no? De hecho, bueno, parece también que está demostrado que, pues, por ejemplo, aprender un idioma o seguir estudiando, tal, que previene de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque, bueno, estás trabajando la materia gris, quieras que no, y bueno, esa alta capacidad se puede perder. Cierto, no se estudian las inteligencias múltiples, bueno, pero aquí ya hemos visto. Por eso puede ser que observemos tantas dificultades. Ah, vale, esto ya lo hemos visto. No se estudian las inteligencias múltiples. Bueno, ahora cada vez más se están estudiando y esa alta capacidad se puede perder. Bueno, vamos a ver. Lo que es la aptitud no se pierde, ¿no? Sabemos la diferencia entre aptitud y habilidad. Sabemos, ¿no? Aptitud es lo innato, con lo que naces, y luego la habilidad, que sería la destreza, es lo que consigues a base de la práctica. Entonces, claro, lo que es la aptitud, la alta capacidad no la pierdes, pero claro, si no la desarrollas, la practicas, la conviertes en destreza, en habilidad, pues te queda en nada, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí a lo mejor haber tenido unas aptitudes estupendas para la música si nunca me han puesto un piano delante ni he tocado una flauta, ¿no? Sí, y en las nuevas metodologías docentes se está intentando trabajar las inteligencias múltiples, pero los profesores que no se reciclan, no se preocupan por eso y es una pena, efectivamente. Tú eres profesora, ¿no? Me da. Profesora motivada, además. Ah, lo sabíamos. Sí, pues es verdad, es muy cierto. Lo que pasa es que, claro, de historia. Ah, y tú también. Bueno, ¿cuántos profesores tenemos aquí? Bueno, pues entonces ya sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Sí, y sí que es verdad que hay profesores que no se reciclan, pero claro, es que este es un trabajazo para los profesores también, reciclarse, y sobre todo es un trabajazo para los profesores atender a la diversidad. Que en papel es muy bonito atender a todas las diferentes diversidades que tienes en el aula, pero es que cada día hay más, ¿no? Porque le ponemos más foco y entonces yo entiendo que sí, que la psicología os ayuda. Todos son TDAH, bueno, no, ahora son todos TEA, porque esto también va un poquito también por tendencias, ¿no? Es decir, ahora se ha puesto antes sí, había mucho foco en el déficit, trastorno de déficit de atención, hiperactividad y demás, y ahora está mucho en el espectro autista, porque claro, pero bueno, también todo es donde pongas el baremo y el corte, la nota de corte, ¿no? Esto es como el colesterol. Según en qué laboratorio te hagas el análisis, si pasas de 300 estás fatal y en otros si pasas de 350. Bueno, me estoy inventando la cifra, que no lo sé. Y aquí pasa un poco igual, es decir, bueno, desde que se unificó todo lo que era autismo en el TEA, ¿no? En el espectro autista, claro, ha quedado algo muy amplio.
Y entonces, a lo mejor, lo que ahora pueden ser solo rasgos autistas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor un poco de dificultad en la relación social, un poquito de déficit en la teoría de la mente, etc. Bueno, algo que, bueno, pues que antes era simplemente, bueno, esto es un poco rarito, ¿no? Es como el rarito de la clase. Ahora ya tiene su etiqueta, su diagnóstico y, bueno, y hay que... Y bueno, y que está bien hacer esa atención si hay recursos, pero sé de buena tinta, de buena fe y en carne propia que todavía no hay recursos suficientes, es decir, que los profesores van muy agobiados intentando llegar a todo el mundo. 1000 estudiantes y una orientadora, de baja. Es que no es normal que se dé de baja, ¿cómo no? No, es que si el niño se mueve mucho, TDAH, y siguen así desde hace 4 años, etiquetados. Sí, no, va así, ¿eh? Sí. Bueno, pero es un poco pues como en la medicina, que a veces lo que decimos que hay un sobrediagnóstico a veces de cosas y una sobremedicación, pues aquí a lo mejor puede que haya algo de esto, puede, ¿eh? Ahora, yo lo que sí que os digo, el que tenga intención de dedicarse a orientador de colegio, que esté muy seguro, ¿eh? Porque francamente yo no podría, ¿eh? Es una locura. Hacen un trabajo ingente y, bueno, muy bien hecho, pero jolín, que hay que dejarse la piel ahí. Bueno, volviendo a Stern, estábamos en, bueno, se caracteriza también por tener una psicología muy personalística, ¿vale? Que es lo mismo que lo que veníamos diciendo, un estudio de la individualidad. A él pertenece el término psicotecnia, importante, ¿verdad? Que es la interrelación que hay entre la psicología diferencial y la aplicada, ¿vale? Psicotecnia. Y bueno, él va a reformular la idea del cociente. ¿Tenéis frío? Sí, llega a hacer frío. Ah, pero el aire acondicionado. Vale. Vale, pues que reformula lo que es el cociente mental, ¿vale? Lo habíamos visto antes en Binet, que quedaba en la división de la edad mental por la edad cronológica, o sea, dividirlo, la edad mental, dividirla por la edad cronológica, y él decía que este sistema tenía ciertas limitaciones porque no había un aumento lineal con la edad del rendimiento, es decir, que no era lineal el que cada año del desarrollo fuera igual en la capacidad que tiene el niño para aprender, para absorber, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor de los 4 a los 5 años no hay tanta capacidad para aprender como hay de los 5 a los 6, ¿no? Con lo cual, pues al no ser lineal, esto tenía ciertas limitaciones. Con lo cual, lo que va a proponer luego más tarde Terman va a ser que el cociente intelectual se midiera efectivamente dividiendo la edad mental entre la edad cronológica, pero multiplicándolo por 100. ¿De acuerdo? Bueno, y ya con esto pasaríamos a la última diapositiva. Ay, ahora esta la tengo que poner más pequeña. Hola. ¿Pero qué ha pasado? Ay, Dios mío, qué tensión, vale. Pasaríamos al último apartado, desarrollo y aplicación de los test mentales. Bueno, aquí os he hecho un resumen de lo principal que tenéis que aprender, ¿vale? En el 1895 es cuando se crea el famoso APA, que todos conocéis muy bien, ¿verdad? Que es la American Psychological Association, ¿verdad?
Importante tener sus, ya sabéis, el formato APA cada vez que tengáis que citar en la bibliografía, etc. Bueno, hay un acuerdo entre estas 4 escuelas principales para medir las funciones que contribuyen al éxito en la vida. Lo importante en el 1910 es la década del coeficiente de inteligencia y la predicción del rendimiento escolar y de la debilidad mental, la selección de individuos. Hay un autor importante, Yerkes, que es el fundador de la psicología comparada con animales, ¿eh? Es decir, él decía que, bueno, que realmente nosotros pues venimos de animales, ¿no? Y que a partir de ahí se ha ido desarrollando, perdona, que doy aquí. Vale, decía que la inteligencia general G era una evolución, ¿verdad?, que había trascendido del mundo animal al mundo humano. Entonces, bueno, lo que quería hacer era, bueno, pues una comparativa entre lo que era su inteligencia y la nuestra, ¿no? Bueno, en la primera mitad del siglo XX tienen auge para el ejército los test colectivos llamados Army Alpha, que la finalidad era detectar a reclutas débiles mentalmente, ¿verdad? Qué chulo. Y luego hay otros test no verbales, los Army Beta, que bueno, estaban diseñados para personas iletradas y que iban buscando también, pues bueno, quien tenía aptitudes especiales, ¿no?, para el ejército y de buen rendimiento. Y bueno, al final lo que descubrieron también con estos test es que aunque fueran iletrados, débiles mentales, lo que fuera, que habitualmente estaban contaminados por la cultura, ¿vale? Por la cultura, toda su experiencia que habían vivido, con lo cual, de nuevo, volvemos a ver que es difícil separar naturaleza de crianza, ¿vale? Bueno, con el auge de la inmigración, la industrialización, etc., bueno, la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pues todo este estudio de las diferencias individuales va a crecer, va a tomar un buen auge y es a partir de los años 30 cuando se da el impulso por el desarrollo de las nuevas técnicas estadísticas, ¿vale? Que tanto se van a emplear en la disciplina de las diferencias individuales para poder medir y comparar a unos individuos con otros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo principal del tema 1 y hay un momento que aquí alguien que ha entrado nuevo. ¿Podrías volver a decir dónde puedo encontrar lo que no entra en cada tema? Bueno, esto lo tienes en ALF, ¿vale? Cuando te metes en el escritorio, en la portada principal de ALF, hay una serie de documentos, entre ellos, bueno, está la planificación de los exámenes, la ponderación de cómo se va a puntuar y hay un documento donde te explica todo lo que no entra, todo lo que no te tienes que estudiar, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos el martes que viene. No, pues aparte también está esto que te digo yo. Pues está, búscalo, porque yo lo había colgado aquí, pero ya lo quité para que no hubiera tanto documento. Sí, lo encontrarás. Búscalo, que está en ALF, al lado de donde está esto otro, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el martes que viene con el tema 2. Que tengáis buena semana.